En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les prohibió a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Muy buenos días, Señor. Gracias por tus palabras que siempre nos siguen instruyendo en la cercanía de la intimidad contigo. Gracias por la claridad que nos dejas ir teniendo para avanzar. Gracias por esta relación cercana, amorosa contigo. Regálanos orar como lo necesitamos y aumentanos la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, hermanos, bienvenidos a nuestras pautas de oración. Quien les habla, Miriam Janet López Atila, desde Medellín, con todo el amor para un día más de este rato de intimidad con el Señor. Lo vamos a tomar con el Evangelio de Marcos 8, del 27 al 33. Marcos 8, del 27 al 33. Como ya lo escuchamos, un evangelio con una pregunta que recurrentemente nos la hace el Señor. Y podríamos titular este rato precisamente con la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. Y voy a desarrollar algunas consecuencias que tendría tener a Jesús como Mesías. La primera parte en la que me quedaba es precisamente cómo Jesús, después de esta respuesta, les prohíbe a los discípulos que hablen de eso con los demás. Y yo le decía, pues antes no hacemos lo contrario, que es predicar, evangelizar, llevar a que la gente se encuentre y conozca a Jesús y a través de él al Padre, al Espíritu. Pero en este caso, que Jesús estaba presente con ellos, pues entendía que una vez más Jesús nos habla de que no quiere espectadores, que no quiere gente fanática que va a los tumultos porque encuentra milagros o respuestas así mágicas, sino que el Señor nos sigue llamando y quería en ese momento de verdad seguidores, amigos, discípulos, misioneros, gente que lo descubriera en ese trato tú a tú. O sea, una respuesta muy personal, una respuesta que solo se da por ese trato personal, íntimo con Dios, y no porque se conozca de oídas de otros, de relaciones de otros, de tratos de otros, de predicaciones de otros. Y esa es la primera invitación también para nosotros, recordar que el Señor quiere ese trato íntimo con nosotros, que no se da solo porque escuchemos muchas predicaciones o porque tengamos asistencia a un montón de cosas, sino por ese verdadero encuentro con Él. Y ese encuentro que nos hace seguir con mayor claridad nuestro camino, que nos habla de más intimidad, porque precisamente dice que Jesús se los llevó y los instruía, y los llevó a formarse y empezó a instruirlos en lo que le iba a pasar a Él. Y dice después en unos versículos que les hablaba claramente. En esta intimidad es donde el Señor nos está hablando claramente. Así que les invito por ahora a hablar con el Señor y preguntarnos cómo está mi claridad en este momento, la claridad de mis pasos, la claridad de mis decisiones, la claridad de mi camino, la claridad de mis deseos, la claridad de mi misión. Y si quizás tenga que ver con esa cercanía que tengo en este momento con el Señor. Y otra parte que me llamaba la atención es precisamente cómo Pedro, que fue el que lo reconoció como Mesías,
es el que se lo lleva aparte y le quiere contrariar, le quiere decir que ese no es el camino, le quiere decir que así no se hacen las cosas o que no las haga así. Bueno, le quiere contrariar lo que ya Jesús sabe con claridad y se los está explicando directamente. Me llamaba la atención pues en la composición del lugar como Pedro se lo lleva aparte. Por un lado la humildad de Jesús para irse con Pedro y por otro lado como Pedro lo que quiere hablar en secreto porque no está seguro, porque lo tiene con dudas o porque tímidamente ofrece esas cosas, y al hacer la composición del lugar veía como Pedro está un poquito adelante de Jesús, o sea, se lo lleva, lo invita y él pone el paso, pone la conversación, y Jesús en ese momento, aunque va con él y tiene esa humildad para escucharlo, aunque ya sabía perfectamente lo que Pedro llevaba en su corazón y lo que él iba a decir, pues como después de unos instantes de escucharlo, se da la vuelta, se devuelve y de frente a los discípulos les dice a todos que se aparte de él, que no piensa como él. Una lección no solo para Pedro, sino para los discípulos, de que Jesús es el que debe ir por delante. Cuando Jesús se gira y le da la espalda a Pedro, queda de frente a los discípulos. Va por delante, pero de frente con los discípulos, instruyéndolos y regalándoles la gracia de entender mucho más allá. Y queda de espaldas Pedro, en la parte de atrás donde debe ir. ¿Cuántas veces nosotros queremos decirle al Señor qué hacer y cómo hacerlo? Me acordaba pues en este instante precisamente de eso. Como cuántas veces, aunque yo lo reconozca, mi Mesías, el Señor, cuando Él sea para mí el Creador, el Todopoderoso, el Padre Providente, a todo lo que yo puedo en este momento responderle a esa pregunta de quién es Él para mí. Pero cuántas veces, aunque lo reconozco así, yo me siento más poderosa o me siento con más claridad, con más sabiduría que Dios. Cuando le digo cómo hacer un milagro o qué milagros hacer ante mis peticiones o ante las peticiones que veo los demás. Cuando le digo en qué momento hacerlos, qué decisiones tomar, por qué caminos ir. Todos esos pensamientos que priman en mí, que lógicamente son de mi entendimiento humano y del entendimiento que cada uno de nosotros tiene, pues cuando eso prima y lo ponemos por delante y vamos por delante de Jesús, se convierte en estas duras palabras que le dice el Señor a Pedro: no piensas como Dios. No piensas como Dios. Y ella nos lo había dicho muchas veces. Los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios a veces distan como el cielo de la tierra, porque no vemos con claridad. Y por eso nuestra posición no es estar adelante, como quiso estar Pedro. Jesús nos puede escuchar y el Padre nos puede escuchar, el Espíritu Santo, pero hasta cierto punto se gira, se da la vuelta, porque no es en mi forma, en mi tiempo y como yo lo quiero. Me acordaba también en este instante de lo que dice en Isaías 45:9. ¿Acaso dice la arcilla a su alfarero, qué haces? Le dice su obra, no tienes manos. A veces parecemos eso, que nuestro barro quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas, que el barro quiere decirle al alfarero qué obra hacer, cómo hacerla, cómo limpiarla, cómo... Y el Señor nos va regalando la claridad de entender que somos eso, pequeños hijos en las manos del Padre, o ese barro en las manos del alfarero, que aunque no entienda muchas cosas, que aunque no comprenda esos caminos del Señor, pues se puede confiar, se puede fiar al reconocer que Él es más grande, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es Padre, que nos ama y que con toda seguridad hará lo mejor para nosotros, que sus caminos son sabios. Así que pidámosle al Señor la gracia de entender realmente cómo lo voy reconociendo en mi vida, que nos regale esa humildad y esa docilidad para seguirnos poniendo en sus manos, dejando que Él, que lo sabe todo, siga haciendo obras grandes en nosotros. Que nuestra Madre María, que fue humilde y totalmente dócil en las manos del Padre,
nos regale la gracia de seguir avanzando en esta cercanía con el Señor, con docilidad y humildad para que tengamos cada vez más claridad. Una muy buena oración.